lam de da, lam de da, lam da 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 la la la, la la la, la la la, lam la la la.
Shalom Aleichem, bienvenidos. Después de esta música inspiradora y de estas palabras que les fui poniendo para entrar en calor, vamos a continuar con nuestra meditación acerca de los motivos de la creación que tuvo Akadosh Baruj Hu y que tiene para seguir manteniendo los mundos, este universo donde vivimos. Quiero confirmar si se escucha bien, se lee bien. Cuatro motivos de la creación. Dios quiso tener un pueblo que lo reconozca como rey, Malhut. Su naturaleza de hacer el bien lo hizo crear a alguien a quien beneficiar, Zeirampin, la sefira de Gesed, que es la primera de las 6 cualidades del corazón, el amor. Quiso a alguien que lo reconozca, alguien con quien hablar, alguien con quien jugar conscientemente. Es la Hei de Binah. Y Binah que representa el pensamiento en general. Y creó por el placer inconsciente que se revela en Jochma del poder creativo. De abajo para arriba son los Partzufim de Atzilut y son las letras de Yud Kei Vav Kei, las 4 letras del nombre de Dios. Son niveles conscientes de los motivos inconscientes, son los sentimientos que llevan a crear, a exteriorizar lo que uno tiene adentro, los motivos para la unión entre dos seres que quieren traer algo nuevo. Pero así todo, son motivos. Y llegó el punto de preguntarnos, ¿acaso existe verdaderamente algún motivo? Incluso aquellas motivaciones inconscientes que no conocemos, podemos inferir que existen. Tenemos motivos para crear. Sin embargo, en la creación de Dios, podemos también pensar que hay algo por encima de esos 4, como hay encima de las 4 letras del nombre de Dios, hay un punto superior, que es el punto, el Kotzosh, el Yud, el punto superior de la Yud, que está muy por encima de todo entendimiento y comprensión. Y puede ser que no haya motivo para la creación. A eso nos vamos a dedicar hoy en nuestra meditación.
ante la disyuntiva de dos cosas opuestas. La paradoja de que puede llegar a existir cosas que se contraponen, que existen y que no existen. Aquello que existe, ya sea en nuestro inconsciente o aquello que existe por encima, o mejor dicho, dentro de nuestra conciencia, que sabemos que existe, se llama Tam Camus la razón. Motivo oculto a la voluntad o deseo. Existe un motivo para que nosotros querramos hacer algo, pero no lo conocemos. Está allí muy oculto dentro nuestro. Les propongo meditar en alguna cosa que ustedes hagan o deseen o piensen normalmente y encontrar allí adentro cuál es su origen. Meditemos.
ahora que buscamos en nuestro interior el motivo oculto de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, vienen los sabios y nos dicen que además hay algo que es el extremo opuesto, que es no hay motivo para la voluntad. En realidad, la primera parte es que hay un motivo para tener una voluntad o deseo. Y lo segundo es que no hay ningún motivo. Y como nosotros sabemos, ahora vamos a meditar sobre este segundo punto, como nosotros sabemos, siempre que hay dos extremos opuestos, dos extremos paradójicos, tiene que haber un intermediario que los conecte. El intermediario que los conecte son esos cuatro. Allí dentro de ese intermediario podemos encontrar esos cuatro motivos que hablamos al principio. Uno que es que deseó Hashem tener una morada en los mundos inferiores, que es el nivel más elevado. Quiso tener alguien que lo conozca, conocer que tiene que ver con la mente. Quiso tener alguien a quien hacer el bien, sentimientos, y no hay rey sin pueblo. Quiso tener un pueblo que lo conozca como rey. Acción, Malhut. Sentimientos, Zeirampin. Mente, Chabad. Y entonces aquí podemos identificar en estos dos extremos dos niveles de Keter. Uno es el inconsciente, que podríamos llamarlo como la parte más cercana a la conciencia, y otro es la supraconciencia, que es la parte más elevada. Entonces, vamos ahora a identificar estos niveles para, como dijimos, como nos enseñó el Rab, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que Dios quiso que nosotros seamos como Él, que también creemos, seamos creadores, seamos socios en su creación. Entonces, para ser socio hay que tener el mismo objetivo. En una sociedad, cuando hay socios, tienen que tirar todos por el mismo lado, tienen que tener, en mayor o menor medida, compartir los objetivos. Entonces, para poder ser socios en la creación tenemos que buscar dentro nuestro, bien profundo, dónde están esos motivos. Entonces,
Con respecto a Kadosh Baruj Hu, creó el mundo con dos explicaciones o dos razonamientos que podríamos hacer, que es uno que es que hay un motivo oculto para esa voluntad, como está escrito, ¿acaso Akadosh Baruj Hu no está oculto conmigo dentro de las puertas del tesoro? ¿Qué significa eso? Que también Akadosh Baruj Hu está oculto dentro de este mundo. Se puede interpretar, para verlo en una forma más completa, que ¿quién es el motivo de la creación? Akadosh Baruj Hu. Él es el motivo de todas las cosas. Él está oculto dentro de su propia creación. Entonces, este es uno de los significados más profundos de el motivo está oculto para la voluntad. El motivo está oculto en la voluntad. Y el segundo, donde decimos que no hay motivo para la creación, eso significa que por más que busquemos, que por más que tratemos de encontrar un motivo, no existe. No es que esté oculto y lo tenemos que buscar. Directamente no existe. Y como decíamos, dentro de esos dos extremos tan completamente opuestos están todos esos cuatro niveles que son el intermediario que conecta. En Hasidut está explicado que esos dos conceptos tienen que ver con dos niveles distintos de Keter. El Keter, la corona, está por encima del entendimiento. En hebreo se dice Mitam Vadat Amudal Adam. Tam Vadat quiere decir motivo y comprensión, como ustedes se dan cuenta. Vamos a ponerlo en fonética. Está oculto. Mitam Vadaat Amuda la Adam. ¿Qué significa esto? Significa que está por encima, vamos a ver acá el principio, Lemala, estamos hablando del Keter, ¿no es cierto? Keter, el inconsciente, está Lemala Mitam Badat Amudá la Adam. Está por encima del motivo y comprensión consciente del hombre. Eso significa Keter. Y habíamos explicado que toda razón, toda voluntad está en Keter. Entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando?
si hay algún motivo allí en el inconsciente, en aquello que está por encima de la conciencia. Conscientemente podemos encontrar miles, divididos en estos 4, pero en ese inconsciente, ¿hay otros? ¿Hay algún motivo para la voluntad de crear? Entonces, nuevamente, todas nuestras preguntas no son respecto a la conciencia, a nuestro saber consciente, sino con respecto a nuestro inconsciente, el Keter, la voluntad, que es la parte exterior del Keter, por encima del entendimiento y de toda comprensión. Y luego que nos preguntamos esto, nos preguntamos si hay dentro de Keter mismo un motivo oculto a la razón. No solamente, ya sabemos que está oculto a nuestra conciencia, no lo podemos saber conscientemente, pero ¿acaso también está oculto dentro del Keter mismo? Eso está escondido allí adentro, o que dentro de Keter, dentro del inconsciente, allí directamente no puede existir ningún motivo, a tal punto que no hay motivo para la voluntad de crear en forma completa. ¿Ok? Esta es la pregunta que nos estamos viendo. Podemos pensar muchas cosas. Uno de los ejemplos que siempre damos con respecto a esto es con respecto al cumplimiento de los preceptos. Los preceptos en la Torá son presentados con el lenguaje del hombre. Entonces, en el lenguaje del hombre, la mayoría de los preceptos tienen buenos motivos para existir. Por ejemplo, comer carne kasher. Algunos dicen que es más sano para el cuerpo. El Rambam dice que cuando uno come animales que no son kasher, uno adquiere esas cualidades y entonces por eso están prohibidos para comer. Hay motivos para no matar animales. Hay muchos motivos por los cuales uno cumple los preceptos. Pero el motivo principal y el único para cumplir los preceptos es porque Dios lo dijo. Esa es la verdadera motivación de que nosotros cumplimos los preceptos que están escritos en la Torá. Que es lo que pasa justamente en Hanukkah. En Hanukkah, ¿qué es lo que sucede? Festejamos la victoria de la fe frente al ateísmo. Nos prohibían que creamos que la Torá viene de Dios, que hay algo allí arriba que es el origen de lo que nosotros vemos con nuestros ojos y sentimos con nuestros sentidos. E incluso nuestra inteligencia, y hasta podríamos decir hasta los motivos inconscientes de nuestra inteligencia son ciertos, y hasta podría llegar a haber mundos espirituales. Pero para la mentalidad absolutista, para la mentalidad materialista no existe que pueda haber algo que no se pueda comprender. Entonces lo que estamos estudiando ahora es justamente lo más básico, lo más profundo de lo que se llama ser humano y en especial de la fe judía, que es la fe que Dios nos dijo que le transmitamos a toda la humanidad. Entonces, conscientemente puede haber muchos motivos, pero lo que tenemos que buscar son aquellos motivos que están allí arriba inconscientes y que posiblemente
nos dirijan hacia la verdadera motivación y el verdadero interés por querer ser socios de Dios. Está escrito en la Kabbalah que el Tam Kamus la razón está en lo que se llama Moja Stima en Keter. Acuérdense que lo que estamos estudiando es el libro Soda Shem Real y allí empieza a explicar esto. Dice, está explicado en Divrei Elohim Haim, que es, así se llama la Kabbalah, así la llaman los sabios. Meguar de Divrei Elohim Haim, Yesod de que el motivo de la voluntad está oculto, que sería otra forma de enunciar lo que habíamos dicho antes, que hay un motivo pero está oculto, allá en el inconsciente, está en Moja Stima, o Stima, que esa es una expresión aramea utilizada por los cabalistas. En hebreo es Moach Satum, el cerebro. Satum sería hermético, o podríamos llamarlo la mente oculta. Que está en Keter. Teóricamente todo motivo tiene que ver con la mente, con el intelecto. Entonces, si nosotros hablamos de motivo, estamos hablando de un motivo intelectual, un motivo mental que se puede inteligir. Sin embargo, hay lo que se llama el Sehel Mufla, la mente que está oculta de toda idea. La mente que no tiene, que está vacía y ajena a toda idea. Y este Sehel, esta mente, está dentro de Keter y es la fuerza que impulsa a la voluntad a revelarse, desde el inconsciente a la conciencia. Esto que se llama Sehel Mufla, en la Shona Kodesh, en Kabbalah, se llama Moja Stima. El Moach Satum, el cerebro oculto que está dentro de Keter. ¿Ok? Entonces, para empezar a investigar aquellas cosas que están ocultas o no ocultas, para saber qué sucede ahí, tenemos que saber cómo funciona. Entonces, está lo que se llama mente exenta de todo pensamiento, que es la fuerza motriz que lleva
a que la voluntad se revele. ¿Sí? Si no, ella puede estar ahí contenta, regocijándose en sus propios ideales, sin ninguna necesidad de materializarse. Sehel anelam mikol rayon. La mente exenta de todo pensamiento, de toda idea, mejor dicho. Esa es una mejor traducción. Sehel anelam mikol rayon. Está explicado en Kabbalah que la Jochma de Parzuf Arich Anpin, Jochma Moja, se llama Moja Stima. Entonces ahora vamos a darle otra interpretación que se llama Jochma Moja. No tiene nada que ver con el agua que moja. Moja, como decíamos recién, es Moach, cerebro. Entonces es sabiduría del cerebro. Ya nos faltan 7 minutos. ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? Entonces, esa moja estima también se llama sabiduría, la sabiduría que está en esa mente oculta. Entonces, sabemos que la voluntad es razón. Y el razón es la parte exterior de Keter, conocida en Kabbalah como Arich Anpin, el rostro extendido. ¿Por qué extendido? El rostro sería como el Parzuf, o incluso la nariz de la cara, que se extiende, ¿sí? Es aquello que está ahí adentro y se extiende hacia la conciencia, por eso se llama Arich. Learich quiere decir extender. Entonces estamos empezando, como hace el Hasidut, a asociar distintos términos que se pueden conocer en Kabbalah y que se llaman de distinta manera, pero se refieren a lo mismo. Entonces, esa sabiduría oculta la podemos llamar ahora Jochma de Arich. ¿Sí? Es esa Jochma que está oculta dentro del inconsciente, dentro de la voluntad. ¿Sí? Jochma de Arich Anpin es Moja Stima. Y la Moja Stima que es nuevamente dentro de cada uno de los Parzufim. Arich Anpin es uno de los Parzufim dentro de Keter en Atzilut. Están incluidos las 10 Sefirot en cada uno, como aprendemos con el Arizal. Entre ellas está Jochma.
Entonces, como es la Jochma inconsciente que está allí, se llama Jochma Moja, Jochma del cerebro oculto. Y entonces, como es la sabiduría que está en Ratzón, es la sabiduría de Ari Hampin. ¿Ok? El Partzuf de Ari Hampin es diferente de todos los demás Partzufim de Atzilut. Y también es diferente de todos los Partzufim que siguen en los otros mundos también. ¿Por qué? Porque en Moja, en ese cerebro, solo está la Sefirá de Jochma. En el resto de los Partzufim del mundo de Atzilut, ¿se acuerdan que hay 12 Partzufim en el mundo de Atzilut? 4 en Keter, 4 en la mente y otros 4 en Zeirampin y Malhut. En todos los demás Partzufim, y también por supuesto en todos los mundos inferiores, el cerebro está dividido en 3 partes. Los 3 espacios que hay en el cerebro. Y dentro de esos 3 espacios que hay en el cerebro, están los 4 intelectos, las 4 mentes, que nosotros conocemos como Jochma, Binah y Da'at. Pero en el Partzuf de Ari Hampin, recuerdan que en Keter está Atik Yomim, y interior y exterior de Atik Yomim, y está Ari Hampin, la parte interior y la parte exterior. Este Partzuf de Ari Hampin, solo en la parte del cerebro de Ari Hampin, no está dividido en 3 partes, sino que es uno solo. Y ese uno solo es Jochma. Y esa Jochma que está allí es justamente la voluntad oculta, o voluntad que desaparece, y es la voluntad del Ratzón del inconsciente. Y dentro de esa Ratzón, esa voluntad, ese Partzuf de Ratzón del inconsciente, encontramos nada más que la Sefirá de Jochma. La Binah de Ari Hampin se encuentra en lo que se llama el Garón, el cuello, y el Da'at se encuentra entre los hombros. Normalmente Jochma está a la derecha, Binah a la izquierda y Da'at en el cerebro intermedio. En Ari Hampin no sucede así. En Ari Hampin, en el cerebro, en la mente, está nada más que Jochma. En el cuello está Binah y Da'at está más abajo entre los hombros. De todas maneras, esto es nada más que un mayal, es una parábola. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando nada más que para poder hacer que nuestro oído entienda. Hoy estábamos hablando en la clase del Seminario de México, que lamentablemente no se pudo transmitir como queríamos, y la charla que dimos desde Israel no salió en la transmisión. Decíamos que
Eso lo pusimos en la primera parte cuando meditamos al principio, ¿sí? Acá está. Para aquellos que no estuvieron en la primera parte, que ingresaron ahora, les quiero que lean esto que les pongo en color, que tiene que ver con este día de hoy de Hanukkah, que se llama Zot Hanukkah. Cuando uno habla de inauguración, siempre habla del primer día, pero la inauguración, o mejor dicho, la reinauguración del altar exterior del Beit HaMikdash, después que fue impurificado por los griegos y fue recuperado por los Hashmonaim, que eso es lo que recuerda la historia de Hanukkah, llevó 8 días de purificación, 8 días de iniciación. El primer día se echó aceite en el altar para poder hacer los sacrificios, para poder purificar el altar y hacer que nuevamente haya una conexión espiritual que había sido cercenada al sacrificar animales impuros y no de acuerdo con la halajá. Estamos hablando de cosas espirituales y como estamos hablando de Ratzón, que es el Keter que está por encima de la cabeza, entonces no estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo y mucho menos del cuerpo físico. Estamos hablando de cosas espirituales que después los cabalistas, para poder identificarlo de alguna manera, le dan ubicación corporal, pero esto es nada más que una parábola para entender. Bueno, entonces, la iniciación para el tabernáculo, para el altar, requirió echar lo que se llama Shemen HaMishha, el aceite de unción, sobre el altar y otras cosas que se hicieron para poder volver a encender el fuego y llevar los sacrificios y elevarlos allí con el fuego. Pero durante los 8 días se encendieron las velas del candelabro con una sola vasija de aceite. Entonces hubo durante 8 días un milagro y fue una continuación de esa iniciación. Eso es lo que se llama iniciación. Iniciar a alguien en la educación, en una nueva forma de pensar, para abrir la mente. Y esa iniciación tiene que ver con el Brit Milá, con eliminar, circuncidar la piel gruesa que nos impide conectarnos con el mundo exterior y ser sensibles a ellos. Entonces, hay 4 barreras, como dice aquí, que nos explica el Rav Ginsburg, traído de la Kabbalah, que hay que cortar el prepucio de la carne, que es el Brit Milá tal cual en el órgano sexual. Hay que eliminar el prepucio de los labios que nos impide hablar y decir cosas, expresarnos con lo que tenemos adentro. Eliminar aquello que nos impide oír, que está en los oídos, que podemos oír pero no escuchamos, y por supuesto el del corazón, como está dicho, Umaltem Orlat Levavgen, y retirarán, cortarán el prepucio del corazón que les impide sentir. Como ustedes ven, estos 4 niveles tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios, y también tienen que ver con los 4 niveles, los 4 mundos y todas esas cosas. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando recién,
la iniciación es preparar a la persona a poder recibir las cosas con una mentalidad diferente a la que tenía, dejando de lado todos sus preconceptos y todas las ideas. Por ejemplo, una de esas era la idea de que lo que estamos hablando tiene que ver también con el cuerpo físico. Muy alejado se puede hacer un paralelo. Pero ese lugar donde se encuentra Arihampin y todo lo que es Keter está por encima de la mente. Y estamos hablando de esos Parsufim de Absolut que son uno con Dios, que son el origen de los mundos. Y ahora vamos a ver por qué, si nos da el tiempo y si no vamos a continuar la clase que viene, cuál es el significado de que en la voluntad hay una sola sefirá que es Jochma, dentro de Arihampin, y vamos a ver lo que quiere decir con esto de que Binah está en el cuello, en el garrón, y el Da'at está en la espalda, entre los hombros. Entonces, todas estas son palabras de la Kabbalah para que podamos entender de lo que estamos hablando, pero tenemos que saber que estamos haciendo paralelos entre cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Está como el infinito a este mundo material. Porque no solamente no tiene cuerpo Dios y todos los mundos espirituales, sino tampoco tiene una similitud al cuerpo. Son nada más que conceptos, palabras para identificar simbólicamente a cosas que nosotros no podemos ver, no podemos percibir. Por eso estamos hablando de la voluntad oculta, la sabiduría oculta, escondida. Pero de todas maneras, así es como lo trae la Kabbalah. Entonces, Moja Stima es la mente exenta de toda idea que está oculta dentro de la razón, dentro de la voluntad. Siendo que la voluntad misma es parte del inconsciente, por encima de todo entendimiento completamente. Entonces, nuevamente, toda mentalidad, todo intelecto tiene tres. Jochma, Binah y Da'at. Jochma es ese rayo que se despierta dentro de la conciencia que proviene de esa voluntad oculta. Binah es la expansión de la idea que lleva a entenderla. Y Da'at se llama Ityashvut, cuando algo yo lo comprendo y lo hago mío y lo empiezo a sentir, entonces comprendí. Hay una diferencia entre entender y conocer. Yo entiendo algo con mi mente, pero conozco significa que yo lo puse dentro mío y ya me pertenece no solamente en la mente, sino en todo mi ser. Por eso Da'at es la conexión entre la mente y los sentimientos. Entonces todo intelecto, toda mente está ese rayo de sabiduría, que es la primera aparición de una idea. Está la expansión de ese intelecto y está el asentamiento, la comprensión, el conocimiento de esa idea. Entonces, si hay una mente, tiene que estar completa y tiene que tener las tres partes. Y no puede ser que le falte ninguna de las tres partes. Porque si nosotros lo llamamos mente, aunque sea inconsciente, tiene que tener las tres partes.
Sin embargo, es justamente lo contrario. Es una mentalidad tan superior que nosotros no podemos pensar que le falte algo, al contrario, cuanto más superior tiene que estar más completa. Entonces, por supuesto tiene que estar completa, aunque sea oculta y exenta de toda comprensión. Entonces hay Jochma, hay Binah y hay Da'at. La parábola que usa la Kabbalah respecto al Parzuf de Ratzon es Ari Hampin. Y ese Ari Hampin, porque es una parábola, porque es como yo decía, es el rostro extendido. ¿Por qué? Porque tiene nada más que la Jochma. Como dice Pataj Eliyahu Naví explicó, Jochma moja, como dijimos recién. ¿Qué quiere decir Jochma moja? Lo habíamos escrito en... no lo habíamos escrito, pero lo habíamos dicho. Jochma moja. Sí, lo habíamos dicho. Sabiduría es el cerebro. Entonces, en Ratzon solamente está la Jochma oculta, que es el motor, la fuerza motriz para que se revele luego en la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso es algo completo si tiene nada más que sabiduría y le falta Binah y Da'at? En las clases anteriores estudiamos en extenso que hay en la línea intermedia, en el eje central del cuerpo, 15 puntos del Yesod. Hay 15 puntos y conexiones por donde fluye la vitalidad, que empieza desde el Gulgolet y termina en el Brit Milá. Algunas personas me preguntan si hay alguna conexión entre las sefirot y las chakras. No hay absolutamente ninguna conexión, solamente la idea que se les ocurría allí. Entonces no quiero que conecten esto que estamos hablando con las chakras. Es otra cosa. Son 15 puntos que van desde el Gulgolet, o sea, Galgalta, desde el cráneo hasta el Brit Milá, hasta el órgano sexual, y entre ellos hay 15 puntos de sabiduría. Desde Galgalta hasta Yesod. Y eso tiene que ver con algo que nosotros decimos cuando nos ponemos tefilín, que decimos que Dios es Emet, Benajón, Bekayam, Beyashar, hasta Beyatziv. Entonces todo empieza con Vav, y ahí hay 15 Vav, y cada una de esas Vav, que vamos a hablar más en extenso la próxima vez, tienen que ver con los 15 puntos
que fluye la energía desde la cabeza, que digamos que también sigue toda la línea de la columna. Entonces, hay puntos intermedios entre esos dos extremos, que se llama la garganta. Uno de esos puntos está aquí en la garganta, y hay otra que está cerca, que está por debajo de ese punto en la garganta, que se llama Ben Ktefaim, entre los hombros. Katef es el hombro, entonces este lugar que hay aquí, debajo de la garganta, es lo que se llama, es el otro punto que es esa Ktefaim, Ben Ktefaim, entre los hombros. Y esos dos puntos son Binah y Da'at del Partzuf Ari Hampin. Digamos que es uno, la garganta está señalada por lo que llamaríamos la nuez, no se ve nada, ¿no? La nuez, y acá, debajo de la nuez, hay otro punto que se llama, que es ese que nos identificamos Binah y Da'at. Entonces, como vemos, está fuera del cerebro. En la parábola, en el ejemplo que utiliza la Kabbalah para identificar a eso que está en Keter de Atzilut. El Da'at se encuentra en ese punto que se llama entre los hombros, por debajo del punto de la garganta, del garrón. Entonces vamos a escribir un poco aquí para dejar en claro. Está Gulgolet, que es el punto superior, el primero. Después está el Brit Milá, que cuando uno dice Brit Milá se refiere al miembro sexual, al órgano sexual. Gulgolet es el cráneo. Y luego, por debajo, no es 2 y 3, ya vamos a ver qué números son. Hay otros puntos, y luego en el garón, que es la garganta, hay un punto que es Binah, y luego está lo que se llama Ben Ktefaim, entre los hombros, que es Da'at. ¿Sí? Entonces, como son puntos de energía, no somos conscientes de ellos, no los vemos, y por eso pertenecen a Keter. No estamos hablando de la garganta y el hombro o el cráneo físico que nosotros conocemos. Son potencialidades. Así como dijimos que esa Jochma interior es el poder de revelar, de que la voluntad se revele en la conciencia, en nuestra mente consciente. Ese punto de Da'at, que está debajo del garrón, es el poder de unificar los hombros. ¿Sí? Como este está en el medio, es el punto que conecta los hombros. Entonces el Da'at, ya habíamos estudiado siempre que el Da'at tiene el poder de la unificación, el poder de unir cosas opuestas. En este caso está hablando de los dos hombros que están opuestos. Entonces todo lo que está en el medio de algo es la fuerza para unir y conectar. Entonces el Da'at es el nivel de conexión, el nivel de conectividad en el alma, en el inconsciente. Y como sabemos, ese Da'at tiene 5 Hasadim
y 5 Geburot. ¿Sí? Los 5 Hasadim vienen desde el brazo derecho, que es Gesed, y que se extiende desde acá, desde el Da'at, tiene los 5 Hasadim que se extienden por el brazo hasta los 5 dedos de la mano derecha, y las 5 Geburot de Da'at se extienden por el brazo izquierdo. Posiblemente ustedes me están viendo al revés, así que se los digo, yo me estoy tocando el brazo izquierdo, pero en la pantalla lo veo como si fuera el brazo derecho. Pero ustedes ya saben, Geburot es el brazo izquierdo, y los 5 Geburot se extienden para ser los 5 dedos de la mano. Entonces la raíz de los 5 Hasadim y los 5 Geburot está en Da'at. Entonces por eso corresponde que sea la raíz más elevada que las hojas, y que esté entre los hombros. Desde ese punto, desde donde se extienden los dos brazos. ¿Ok? Entonces, así como nosotros nos imaginamos en el cuerpo que desde este punto se extienden los dos brazos y los Hasadim y las Geburot, en la imaginación, en la imaginería cabalística, al Da'at se lo ubica aquí, porque del Da'at está la fuente de los 5 Hasadim y los 5 Geburot. ¿Ok? Estamos haciendo una parábola. Entonces, explicamos que en el Partzuf de Ratzon, que es Ari Hampin, el cerebro, el Moach, es nada más que ese rayo que surge, que viene de lo más profundo. Entonces, ahí solamente está Jochma, y por eso se llama Moja Stima, el cerebro oculto. Para que se expanda, para que se desarrolle ese cerebro oculto, para que fluya la Jochma revelada en la conciencia de las sefirot superiores, o en la conciencia de nuestra psiquis, tiene que haber un intermediario que se llama Masla, que es como si fuera la barba de Keter. Entonces, el cerebro de Ari Hampin, el Moach de Ari Hampin, comprende nada más que la Jochma de Ari Hampin, y se llama Moja Stima. Así está explicado en Kabbalah. Y en Hasidut está explicado que este nivel se llama Tam Kamus la Ratzon. Muy bien. ¿Qué es lo que tenía que escribir? Creo que ya lo habíamos escrito antes todo esto. Lo habíamos escrito, ahora solamente estamos viendo cómo funciona. El intermediario se llama Masla, que sería Mazal,
Y acá podemos ver un poco qué significa el mazal. El mazal, que vamos a tratar de que no se nos termine la clase, pero vamos a prolongar los 5 minutos más para que no vuelvan a haber tampoco confusiones con respecto a esto del mazal. ¿Qué es el mazal? Realmente hablamos del mazal como la suerte de cada uno, y también, y en forma asociativa, las constelaciones. Tiene que ver con el horóscopo y con la astrología, que la suerte de cada uno está escrita en las estrellas, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros sabemos que eso es idolatría. El horóscopo, decir que esas cosas están allí y que ellas son las que determinan nuestra suerte, es idolatría. Nosotros sabemos que para el pueblo de Israel, Ein Mazal. ¿Qué significa Ein Mazal? Explica Hasidut que no hay, la traducción sería que no hay Mazal, que el pueblo de Israel no tiene Mazal no tiene suerte, pero significa que la suerte del pueblo de Israel está en la nada, en la Ain. Ahora, la palabra Mazal tiene de la palabra nozel, que quiere decir líquido o fluido. Entonces acá podemos entender cuál es la fuerza que tienen las estrellas y las cosas que nos rodean y las constelaciones. Son, así como todas las cosas, un intermediario para que fluya hacia nosotros la abundancia que Dios nos quiere dar, la influencia que Dios nos quiere dar. Entonces, en este caso podemos entender que lo que es este Masla. Por eso, para el pueblo de Israel y para todos aquellos que se ponen por encima de creer en las cosas físicas como que son dioses, la bendición viene directo de encima, y eso es nada más que es un intermediario que utiliza Dios como un malaj, por eso está escrito que en todas las cosas hay malajim. Esos son los malajim que están encargados de distribuir, de acuerdo con la voluntad de Dios, todas las cosas que necesita la creación. Eso es el mazal. Cuando uno dice que no tiene mazal o que está cortado el mazal, quiere decir que siente como que esa bendición no llega, entonces tiene que ver qué es lo que pasa. Entonces empiezan a pedir segulot y fórmulas mágicas o menos mágicas, o bendiciones y cosas. Pero en realidad el tzadik, el verdadero tzadik, lo que hace es enseñarnos que nosotros mismos tenemos que construir nuestro mazal, o sea, construir nuestra tubería, nuestros canales de energía, limpiar los canales de energía para que esa abundancia, esa vitalidad, esa luz fluya hasta nosotros. Entonces, por eso, ese punto que está aquí en el medio, que es el Da'at, perdón, esa Binah que está aquí, ese punto intermedio se llama Masla, y también el Da'at que conecta, porque es el lugar donde fluye las 5 Hasadim, las 5 Keburot, ¿de dónde? De Moja, del cerebro, Moja Stima. Entonces, Moja Stima sería como como dice aquí, la fuerza motriz que hace que esa voluntad se revele, que fluya, que nos dé el mazal, que fluya aquello que tiene que fluir hacia nosotros. Muy bien.
Entonces, aprendimos una cosa nueva más, que significa que la Jochma, el motivo de la creación está por encima del entendimiento. Tam Camus la razón, un motivo oculto para la voluntad. Y para que fluya, entonces ese motivo está oculto allí en el cerebro, es lo único que hay. Y luego para que fluya tiene que pasar a Binah y Da'at, que está en el varón, y se extiende al resto de los brazos. ¿Eso qué significa? Que es la forma en que uno recibe en la conciencia el motivo de la creación. Y como estamos hablando de la Sefirot de Atzilut, sería el pasaje desde antes de la contracción, que es ese lugar donde está Adam Kadmon, que Adam Kadmon es el Keter de Atzilut, el Malhut de Adam Kadmon es el Keter de Atzilut, y ahora estamos hablando del Keter de Atzilut. Entonces, allí arriba está oculto el motivo de la creación, el Mohastimá, que se revela en Atzilut para crear los mundos. ¿Sí? Entonces, el mismo proceso que nosotros tenemos para nuestra toma de conciencia, para que surja en nuestra conciencia, valga la redundancia, inconscientemente nuestros deseos y voluntades, así también Dios crea los mundos y de ahí surge y fluye los mundos de Atzilut. Y por eso aquello que está allá arriba se llama Adam Kadmon, y ese Adam Kadmon tiene esos 15 puntos donde fluye la vitalidad hacia los mundos inferiores. ¿Ok? Entonces, en Arif Hampin, que es la voluntad de Keter, de Atzilut, solo está Jochma, que es la Braká, el rayo, la primera chispa de motivo, de motivación, pero en el inconsciente. Y de allí tiene que fluir hacia abajo. Mediten en esto porque la semana que viene vamos a ver la otra parte, vamos a seguir adelante. Acaban de recibir una información de Kabbalah profunda de la Arizal, que si pudieran incorporar algo dentro de ustedes y percibir dentro de ustedes alguno de estos aspectos, han hecho una meditación muy elevada, se han elevado en mundos superiores a través de la meditación correcta, a través de la Kabbalah y el Hasidut. Entonces, nos vemos durante toda la semana, tenemos muchas cosas para hacer. Esta semana la clase del Rab es el jueves, así que mañana a la noche vamos a tener una clase especial. Vamos a tener que modificar un poco todo nuestro esquema, adaptándonos a las clases del Rab. Les agradezco mucho estar con ustedes, muchas bendiciones, y como siempre contamos con su colaboración para que podamos seguir revelando y haciendo todas estas cosas con ustedes. Un abrazo como siempre, les agradezco mucho por estar con ustedes, bendiciones de la tierra de Israel.